El gato en la literatura popular judeo-árabe. Poemas animalísticos de la Guenizá del Cairo. 1. Presentación. La Guenizá del Cairo es el nombre con el que se designa el depósito de manuscritos hallado a finales del siglo XIX en la sinagoga de Ben Ezra de Fustat, el barrio judío del Cairo antiguo. Según la tradición judía, los documentos escritos que contienen el nombre de Dios no pueden ser destruidos, se depositaban en locales especiales llamados genizot, a la espera de ser enterrados ritualmente. La comunidad judía cairota había acumulado de este modo, a lo largo de casi un milenio, una cantidad extraordinaria de textos, contratos, cartas comerciales, textos bíblicos y litúrgicos, obras literarias y científicas. En 1896 y 1897 el estudioso Solomon Schechter trasladó a Cambridge la mayor parte de este material, que constituye hoy el núcleo de la colección Taylor-Schechter de la Cambridge University Library, con cerca de 193.000 fragmentos. Además de la colección de Cambridge, otros importantes depósitos de manuscritos judeo-árabes provienen de la llamada Guenizá caraíta, custodiada en la sinagoga Dar Simia de Fustat. Este es el núcleo principal de la colección Firkovich, conservada en la Biblioteca Nacional de Rusia de San Petersburgo, que comprende más de 600 manuscritos de literatura popular en judeo-árabe. Entre los textos conservados en estos fondos figura un corpus poco conocido pero de notable interés, el de los poemas giroicómicos sobre animales, compuestos en judeo-árabe, es decir en árabe escrito con caracteres hebreos, entre los siglos XVI y XVIII. Entre estos textos, al menos 3 se refieren directamente al gato como protagonista de conflictos animalísticos en verso. El presente artículo ofrece una presentación sistemática de estos textos basada en la literatura científica disponible, con particular referencia a los estudios de Rachel Hasson. 2. El género de los poemas animalísticos en la literatura judeo-árabe. Rachel Hasson, arabista de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Universidad Ben Gurion del Negev, ha realizado un censo sistemático del corpus de la literatura popular judeo-árabe conservada en los principales depósitos de la Guenizá. Los resultados de esta investigación, desarrollada en su tesis doctoral de 2016 y ampliados en un artículo publicado en 2019 en la revista Yinsei Kedem, dedicada a la investigación sobre la Guenizá, revelan la existencia de cerca de 1.200 manuscritos de historias y poemas populares en judeo-árabe, de los cuales más de 660 se encuentran en la sola colección Firkovich. Entre los motivos narrativos recurrentes en este corpus, Hasson identifica el de la hostilidad entre animales de la misma especie o de especies distintas como un tema folclórico universal. El corpus incluye textos que describen guerras entre aves y cuadrúpedos, entre gatos y mangostas, entre gatos y ratones, y entre ratones y palomas. Estos textos están estructurados como cantos en forma de estrofas con estribillo, escritos en árabe medio con fuertes influencias dialectales egipcias, y narrados por una voz que se identifica como el rawi, es decir, el narrador, o el sahib al-hadith, portador de la historia. El género del poema giroicómico sobre animales tiene raíces profundas en la literatura árabe medieval y se extiende a otras tradiciones literarias del mundo islámico. Joseph Sadan, arabista de la Universidad de Tel Aviv, analizó en un artículo de 1999 en la revista Israel Oriental Studies composiciones populares árabes centradas en guerras entre gatos y ratones y en macamas, es decir, composiciones narrativas en prosa rimada,
sobre las negociaciones de paz entre las dos especies. El tema tiene paralelos también en la tradición persa, con el poema El ratón y el gato del poeta Obeid Zakani, fallecido hacia 1370, y en la literatura turca medieval, una versión aparece incluso en Las Mil y una noches. El estudioso alemán Enno Littmann le había dedicado ya en 1950 un estudio específico. 3. Los textos sobre el gato en la Geniza. Jason reconoce en el corpus judeo-árabe 3 textos distintos que implican directamente al gato como protagonista de conflictos animalísticos en verso. El primero y más documentado es el poema conocido por un título árabe que puede traducirse como Relato de la guerra entre los gatos y los ratones. El texto está transmitido por 5 manuscritos en total, distribuidos entre la colección Firkovich de San Petersburgo, la Cambridge University Library y la colección Elkan Nathan Adler del Jewish Theological Seminary de Nueva York. Los fragmentos neoyorquinos son datables en el período comprendido entre los siglos XVI y XVIII. Cada uno cuenta con 2 folios de 15 líneas por página, en buen estado de conservación. El texto es un canto en rima dividido en secciones, cada una con su propia rima. La palabra del estribillo es bait, que significa verso o casa, y puntos rojos alternos señalan el inicio y el final de las líneas poéticas. El contenido del fragmento conservado narra un episodio específico: la guerra del rey Bastan, rey de los gatos, contra las mangostas. El título del poema menciona explícitamente a los ratones, pero el fragmento conservado en los manuscritos describe a las mangostas como adversarias de los gatos. Jason interpreta esta circunstancia como una sustitución narrativa entre 2 especies enemigas por excelencia. En la tradición egipcia, las mangostas desempeñan frente a los gatos el mismo papel antagonista que los ratones en la tradición más amplia. Este texto ha sido transcrito y traducido íntegramente por Jason en su tesis doctoral de 2016 y es por tanto el único de los textos felinos de la Geniza del que se dispone actualmente de una edición crítica. El segundo texto es un poema contenido en un manuscrito de la segunda serie de la colección Firkovich, que describe una guerra entre gatos y ratones. Se trata de un texto distinto del anterior, sin edición crítica, incluido por Jason en el apéndice de su artículo de 2019 dentro del catálogo de la literatura popular firkovicana. 4. El contexto egipcio, el gato en la tradición cultural medieval. La existencia de estos textos no es casual. Jason subraya que Egipto tiene una tradición milenaria de amor por el gato, desde las divinidades felinas del antiguo Egipto hasta la época islámica medieval. El sultán mameluco Al-Zahir Beybars, que gobernó de 1260 a 1277 y es una figura de primer orden en la historia del Cairo medieval, es recordado por haber donado un jardín a los gatos de la ciudad para que encontraran en él alimento cotidiano. Esta tradición, según algunas fuentes, habría pervivido hasta los tiempos modernos. La presencia del gato en la cultura urbana egipcia está bien documentada por el estudioso inglés Edward William Lane en su descripción del Egipto de principios del siglo XIX. En el corpus judeo-árabe el gato es invariablemente el protagonista victorioso, tanto en los textos sobre la guerra contra las mangostas como en el que narra la guerra contra los ratones. Los gatos vencen y los enemigos son exterminados o casi. Esta elección narrativa refleja la actitud favorable al gato que caracteriza la cultura egipcia, donde el gato es símbolo de fuerza frente a la astucia del ratón o la ferocidad de la mangosta. 5. Una corrección necesaria. El fragmento Taylor Sechster árabe 6:12.
Un fragmento de la Cambridge University Library conocido como Taylor-Sechster árabe 612 ha sido asociado en la literatura científica al tema de la guerra entre gatos y ratones a partir de una breve mención del estudioso Víctor Lebedev en 1992. En una contribución publicada en el boletín de la Taylor-Sechster Genizah Research Unit de Cambridge, Lebedev describía el fragmento como un relato en verso sobre una guerra entre gatos y ratones. Esta descripción fue recogida por Alan Elbaum en 2021, quien sin embargo precisaba que el contenido mostraba a un personaje llamado Bouncer, emir de los ratones, que reúne a los ratones del mundo para vengar a su padre y derrotar a Flapper hijo de Graver, rey de las palomas. Rachel Hasson, en su artículo de 2019, proporciona la corrección definitiva. La descripción de Lebedev es incorrecta. El fragmento Taylor-Sechster árabe 612 no contiene un texto sobre la guerra entre gatos y ratones, sino sobre la guerra entre ratones y palomas. El fragmento está escrito parcialmente en prosa rimada y narrado por un sahib al-hadith. El manuscrito está dañado y conserva solo un fragmento de la trama, relativo a los preparativos de los ratones de todo el mundo para la guerra contra las palomas y al deseo del jefe de los ratones de vengar la muerte de su padre. No se han encontrado textos paralelos. El fragmento Taylor-Sechster árabe 612 pertenece por tanto al género de los poemas animalísticos de la Genizah, pero a la subtradición de los conflictos entre animales distintos de los gatos. Su interés para la historia de la literatura popular judeo-árabe es innegable, pero su relación con el tema específico del gato es inexistente. El fragmento permanece inédito. 6. Estado de los estudios y perspectivas. El corpus de los poemas animalísticos judeo-árabes de la Genizah ha sido objeto de estudio sistemático solo en los últimos años, gracias principalmente a la obra de Rachel Hasson. El artículo de 2019 publicado en Jinsei Kedem constituye el tratamiento más completo disponible del corpus fircovicano en su conjunto y proporciona tanto un catálogo sistemático de los títulos como un análisis de las características formales y lingüísticas de los textos. La tesis doctoral de 2016 contiene las únicas ediciones críticas disponibles para el poema del rey Bastan, con transcripción íntegra y traducción. El manuscrito de la colección Firkovich sobre la guerra entre gatos y ratones carece de edición crítica y constituye un objetivo prioritario para la investigación futura. Lo mismo vale para el fragmento Taylor-Sechster árabe 612, que espera todavía su primera transcripción publicada. Para la contextualización en el género literario árabe más amplio, la referencia fundamental sigue siendo el artículo de Sadan de 1999, que analiza las composiciones árabes populares sobre la guerra entre gatos y ratones y el género relacionado de la macama de paz entre las dos especies. El estudio de Littman de 1950 conserva su valor como punto de partida para la historia comparada del motivo en las literaturas orientales. 7. Conclusiones. La literatura popular judeo-árabe de la Genizah del Cairo ofrece para la historia del gato un corpus de textos todavía en gran parte inexplorado. Dos composiciones distintas transmiten la figura del gato como protagonista militar victorioso. El poema del rey Bastan, editado íntegramente por Hasson en 2016 y transmitido por manuscritos del Jewish Theological Seminary de Nueva York, de Cambridge y de San Petersburgo, y el poema de la colección Firkovich sobre la guerra entre gatos y ratones, aún inédito. Ambos pertenecen a la tradición tardía y protomoderna de la literatura popular egipcia en judeo-árabe, datable entre los siglos XVI y XVIII,
y se inscriben en el género del poema giroicómico sobre animales ampliamente atestiguado en el Islam medieval. El fragmento Taylor-Sechster árabe 612, erróneamente asociado a este tema por la crítica anterior a partir de una descripción imprecisa del año 1992, debe ser reconducido al filón distinto de los conflictos entre ratones y palomas, sin relación alguna con el gato.